Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI revela los videos de las cámaras de seguridad del estadio Atanasio Girardot en los que se ve el minuto a minuto de los desmanes en Medellín durante el partido de fútbol entre Nacional y América de Cali, que tuvo que ser suspendido. Las autoridades indagan a 2 personas que se ven en las cámaras de seguridad, al parecer dando la orden para que la barra brava ingrese al campo. En varios audios también queda en evidencia que los hechos de violencia fueron premeditados como presunta retaliación contra directivos del Nacional. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Corte Constitucional inspeccionó hoy 3 centros de detención transitoria en Bogotá, evidenciando que persiste la presencia de condenados en esos reclusorios. El magistrado Jorge Ibáñez asegura que hay una tragedia humanitaria en estos centros en los que hay un hacinamiento del 270%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las fuertes lluvias siguen provocando emergencias en diferentes regiones del país. El desbordamiento de ríos y quebradas dejó cientos de personas damnificadas en municipios del Valle del Cauca y también en el sur de Bolívar. En Atlántico, un hombre se salvó de morir luego de que su carro fuera arrastrado por un arroyo. Intensas lluvias y tormentas en Bogotá causaron apagones en algunos sectores de las localidades Usaquén y Chapinero, también en el municipio de La Calera. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Se avecina un grave recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Informes revelan que Rusia le transfiere nuevo armamento de grupos mercenarios para la conquista de Bakhmut. Putin quiere activar toda su flota para la invasión a Ucrania y ordena despliegue masivo para ejercicios militares. Opositor de Putin es condenado a 25 años de cárcel por criticar al presidente y la invasión a Ucrania. El G7 se une contra China y advierte que no admitirá apoyo del gobierno asiático a ningún país invasor. Violencia en Sudán. Ya son 185 los muertos y más de 1.800 los heridos por enfrentamientos entre 2 generales que se disputan el poder. 4 muertos y más de 15 heridos deja tiroteo en fiesta de cumpleaños en el estado de Alabama. Dolor e indignación en Estados Unidos. Un adolescente que iba a recoger a sus hermanos menores se equivocó de dirección y fue baleado por el dueño de la casa. Condenan a hombre a 70 años de cárcel por escupir a policías en Texas. Hito de la ciencia. Se realizó el primer trasplante pulmonar con un robot sin abrir el tórax. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia y Ucrania se preparan para nuevos y duros enfrentamientos. El gobierno Putin transfirió nuevas y poderosas armas a los grupos mercenarios que apoyan la invasión, mientras desde Kiev denunciaron que ejecuciones de sus soldados y prisioneros fueron grabadas en video. Según el jefe de seguridad ucraniano, se espera una contraofensiva de su ejército en los próximos días o semanas. Casi nadie sabe con precisión dónde o cuándo llegará. Solo 5 funcionarios tienen todos los detalles, pero las tropas rusas están preparadas. 800 kilómetros con triples líneas de trincheras, pozos y obstáculos antitanques, torres hormigonadas para ametralladoras y búnkeres protegen hoy los territorios ocupados por Moscú en Zaporilla. El invasor ha ido levantando desde el pasado verano una barrera defensiva masiva que tiene por objetivo frenar la prevista contraofensiva ucraniana, que consta de al menos una docena de brigadas. Algunas fuentes dicen que hasta 18, 9 de las cuales han sido armadas y suministradas por aliados occidentales. Una brigada suele tener varios miles de hombres. Los aliados de Kiev han acelerado desde febrero la entrega de decenas de vehículos especiales para superar estos obstáculos. Entre tanto, desde Kiev siguen denunciando varios videos de ejecuciones de sus soldados a manos de las tropas rusas. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó más ejercicios sorpresa similares a los que efectúa actualmente la flota del Pacífico en las disputadas Islas Kuriles, una región que por décadas ha desatado fuertes tensiones entre Rusia y Japón.
Rusia insiste en elevar las tensiones al máximo en la región del Asia-Pacífico, donde tanto el Kremlin como China han dejado en evidencia sus crecientes intenciones expansionistas y militares. En su más reciente acción, el presidente Vladimir Putin ordenó a su ministro de Defensa Sergei Shoigu más ejercicios sorpresa similares al que efectúa actualmente la Flota del Pacífico, que ha sido puesta en máxima alerta de combate en el marco de unas maniobras para incrementar su capacidad de rechazar una agresión en las disputadas Islas Kuriles, una zona que por décadas ha desatado fuertes tensiones entre Rusia y Japón. Putin elogió las maniobras en las que participaron más de 25.000 efectivos militares, 167 buques de guerra, incluidos 12 submarinos, 89 aeronaves y helicópteros, mientras recibió en Moscú al ministro de Defensa chino Li Shangfu, quien destacó los logros sustanciales de la estrecha cooperación con el ejército ruso y aseguró que China está dispuesta a profundizar en esta asociación para hacer nuevas contribuciones a la estabilidad y la seguridad mundiales, en la última muestra del compromiso de Pekín en su relación con Moscú. La justicia rusa condenó a un crítico de Putin a 25 años de prisión por traición, luego de que este condenara la invasión de Ucrania a Ucrania ordenada por el mandatario ruso. Según el tribunal, el expolítico de origen británico, pero ruso, Vladimir Kara-Murza, ayudó a los gobiernos de Occidente a recopilar razones para sancionar a funcionarios rusos y dijo que su país estaba cometiendo crímenes de guerra. Los jefes de la diplomacia del G7 mostraron su unidad frente a China, rechazando cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático tras la polémica suscitada por la visita a Pekín del presidente francés Emmanuel Macron. Reunidos en la exclusiva estación de esquí de Karuizawa, localizada a 100 kilómetros de Tokio, la capital japonesa, los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países industrializados se reunieron y dedicaron buena parte de sus discusiones al ascenso de China y reiteraron su apoyo a Ucrania frente a Rusia. Durante el encuentro, los jefes de la diplomacia del G7 mostraron su unidad ante China, rechazando cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. Esto tras las polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien durante un viaje a Pekín se mostró muy cercano a Xi Jinping e incluso aseguró que Europa debe evitar crisis que no son suyas, en referencia al conflicto entre China y Taiwán, mientras defendió la autonomía estratégica de Europa. Las declaraciones de Macron marcaron la agenda e incluso Japón, que ostenta la presidencia del G7, aseguró que el grupo rechaza de forma categórica cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza en Ucrania o en cualquier otra parte del mundo. 3 días de combates entre el ejército y paramilitares de Sudán dejan más de 180 personas muertas y 1.800 heridas. 2 generales se disputan a sangre y fuego el control del país. Sudán se ha convertido por tercer día consecutivo en escenario de violentos enfrentamientos entre miembros del ejército y de las milicias paramilitares conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido. Los combates en la capital Jartum y en otros puntos son el resultado directo de una encarnizada lucha de poder dentro del país gobernado por los militares. Estos enfrentamientos han dejado hasta el momento un saldo de más de 185 muertos y cerca de 1.800 heridos. Residentes de la capital se vieron inmersos en medio de las balaceras cuando las fuerzas rivales luchaban por obtener el control del Palacio Presidencial, la televisión estatal y la sede del ejército. La violencia se desató luego de que miembros de las fuerzas de apoyo fueran redistribuidos por el país en una medida que el ejército interpretó como una amenaza. Se esperaba que la situación pudiese resolverse a través de un diálogo, pero este nunca se materializó. No está claro aún quién hizo el primer disparo el sábado por la mañana, pero se teme que las hostilidades contribuyan a empeorar una situación que de por sí ya es inestable. Diplomáticos han urgido a ambos bandos un alto al fuego, pero las partes no parecen estar interesadas en una mediación para lograr el cese de la violencia. Los combates son el más reciente episodio de la tensión que siguió al derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019. 4 personas muertas dejó un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Dadeville, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que la cifra de heridos asciende a 15.
Un nuevo tiroteo en Estados Unidos este fin de semana dejó al menos 4 personas muertas y 28 heridas en medio de la celebración de un cumpleaños en Dadeville, Alabama. Entre las víctimas fatales está Phil Dowdell, un joven que se perfilaba como una estrella de fútbol americano estatal. Él estaba cursando el último año de secundaria y había sido becado por la Universidad de Jacksonville para que jugara fútbol americano. Otra de las víctimas es Marcia Collins, de 19 años, quien era un aspirante a músico que esperaba asistir a la Universidad Estatal de Luisiana en el otoño. Había decidido tomarse un año sabático para seguir una carrera musical y pasar más tiempo con su madre antes de ir a la universidad. Este tiroteo lleva a Estados Unidos a la marca sombría de más de 160 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada del país. Con una población de 3.200 habitantes, Dadeville es una pequeña localidad rural donde no se habían presentado escenas de violencia de esta escala. Un adolescente afroamericano que iba a recoger a sus hermanos menores después del colegio en Arkansas, en Estados Unidos, confundió la dirección a la que se dirigía y fue baleado por el dueño de la casa a la que intentó entrar. El agresor fue arrestado y puesto en libertad horas después. Un adolescente afroamericano de 16 años fue baleado tras equivocarse de dirección en la ciudad de Kansas City, Missouri, por el dueño de la residencia. Ralph Paul Yard fue a recoger el jueves pasado a sus hermanos más pequeños a la casa de un amigo, pero terminó tocando por error el timbre de una casa que no era. Un hombre blanco de aproximadamente 80 años abrió la puerta, vio a Yard y le disparó en la cabeza. Cuando el joven cayó al suelo, le disparó de nuevo. El adolescente se levantó y escapó de la propiedad y fue hospitalizado con 2 heridas de bala. Después de pasar 3 noches en el hospital, Ralph se recupera en casa. El relato del incidente se propagó por las redes sociales a nivel nacional, lo cual lo han catalogado muchos como un hecho de violencia armada con motivación racial, ya que familiares sostienen que el atacante era blanco. Cientos de manifestantes salieron este domingo a marchar hasta la casa donde le dispararon a Yard, coreando Black Lives Matter. El satélite colombiano Chiribiquete, que fue lanzado al espacio, ya está en órbita. Se trata del segundo satélite del país desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana y lanzado desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, Estados Unidos. Su objetivo es analizar los gases de efecto invernadero emitidos en territorio colombiano. Un hombre fue condenado a 70 años de prisión en Texas, en Estados Unidos, después de escupir a la cara a unos policías. El hombre, conocido como Larry Person, de 36 años, ya había cometido delitos en el pasado como hurto agravado y violencia intrafamiliar continua. El fiscal que llevaba el caso lo condenó a esa pena, por la cual pasará el resto de su vida en prisión, pese a que el abogado defensor intentó rebajar la sentencia con el argumento de que los delitos cometidos habían sido menores. La decisión inicial se mantuvo. Las autoridades estadounidenses arrestaron a 2 hombres acusados de ayudar a establecer un puesto de avanzada de la policía secreta china en la ciudad de Nueva York. Los detenidos de 59 y 61 años enfrentan cargos de conspiración por actuar como agentes del régimen chino sin informar a las autoridades estadounidenses y por obstrucción de la justicia. Los 2 hombres actuaban bajo la dirección y el control de un funcionario de China y borraron la comunicación con ese funcionario de sus teléfonos después de enterarse de la investigación. El supervisor de buenas prácticas del Parlamento británico empezó una investigación contra el primer ministro Rishi Sunak. El premier no le habría informado adecuadamente a la Cámara de los Comunes sobre el vínculo de su esposa como accionista con una agencia de cuidado para niños que se beneficiará potencialmente de una de las grandes medidas anunciadas en el presupuesto anual presentado en marzo, por lo que en este momento está siendo investigado por el regulador del Parlamento. Esta no es la primera vez que los movimientos financieros de su mujer le generan problemas políticos a Sunak. Un hecho histórico se marcó en el tema de los avances médicos. Se realizó el primer trasplante pulmonar con un robot sin abrir el tórax.
Las cirugías que se realizan con el uso de robots ya llevan varios años de investigación y práctica en el mundo, pero su desarrollo no se detiene. Una de las últimas experiencias exitosas fue la que llevaron a cabo profesionales españoles del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que realizaron el primer trasplante pulmonar con cirugía robótica a través de una nueva vía. La técnica pionera que se aplicó a un hombre de 65 años que requería el intercambio de un único pulmón, se trata de una pequeña incisión debajo del esternón para retirar el pulmón enfermo e introducir el nuevo desinflado previamente en el quirófano, sin necesidad de romper el tórax. Los trasplantes de pulmón son cirugías agresivas en las que se rompen las costillas y dejan una gran cicatriz en el pecho. Con este procedimiento se reduce la tradicional incisión de 30 centímetros por una de 8 y se disminuyen los riesgos del posoperatorio de los pacientes. La intervención se realizó el 28 de febrero y el paciente fue dado de alta hace más de una semana, por lo que se ha hecho público hasta hoy el caso. Muy buenas noches. La señora ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, anunció hoy el reajuste del seguro que anualmente otorga el gobierno a los agricultores. Este año se destinarán 95.000 millones de pesos para que el agro pueda enfrentar los riesgos o de inundaciones o de sequías, según los sectores del país. La ministra es nuestra invitada esta noche. ¿En qué consiste el plan, señora ministra? Gracias por aceptar. Muchas gracias, Yamil. Son 95.000 millones para subsidiar las pólizas de seguro para los muy pequeños agricultores, o sea, aquellos que tienen ingresos de menos de 50 salarios mínimos al año, y para los otros que le siguen, que tienen un poquito más de ingreso, y los medianos. Y esto implica el pago de pólizas, un subsidio entre el 90 y el 95% del valor de la póliza, que los cubren de todos los riesgos para los muy pequeños, después para los que le siguen entre 80 y 90 y para los medianos entre 35 y 40 del valor de la póliza. ¿Y los grandes productores? Los grandes seguirán pagando su póliza completa. También tienen acceso a seguros, pero a ellos no se les va a subsidiar. No hay subsidio. No hay subsidio para los muy grandes, no. ¿Y cómo sabe un agricultor, señora ministra, cuándo es pequeño, cuándo es mediano y cuándo es gran productor? Claro, bueno, estas definiciones las hicimos en la Comisión de Crédito Agropecuario, que entre otras, Yamil, es una institución que no existe sino en Colombia, donde fijamos las características del crédito. Allá se define el pequeño y las aseguradoras en este momento tienen que pedirle a los agricultores que muestren cuáles son sus ingresos. Los que tienen menos de 50 salarios mínimos al año, el subsidio es entre el 90 y el 95% de la póliza. Tienen que pagar el 5% más el IVA, es lo único que tienen que pagar. Si tienen más, pues ya las compañías de seguro están todas entrenadas, eso me decía la presidenta Finagro, y saben según los ingresos cuánto les cobra. Pero estos subsidios no van sino hasta los medianos, hasta el 30 o 45% de subsidio a los que ya tienen ingresos muy superiores a los que tiene el pequeño. El año pasado, señora ministra, el subsidio fue de 85.000 millones. Es decir, lo que hay este año es un aumento de 11.000. Hay dos diferencias. Los 85.000 son todos los seguros, todos los sectores. Todos los sectores. Pequeño, y ahí hubo mucho mediano. grande. Claro, ahí no cabían los chiquitos, porque antes se entendía por pequeño un grupo que era realmente mediano. Lo que hicimos fue redefinir al chiquito. Tiene que tener menos de 50 salarios mínimos de ingreso anual. O si por fin le queremos llegar al muy pequeño, esa es la gran diferencia. Lo que dice usted es que en los 85.000 millones de subsidio del año pasado no fueron incluidos los pequeños agricultores. Estuvieron incluidos los medianos y lo que se entendía por pequeño que realmente era medianos.
Y los medianos y los pequeños quedaron... Mire, en crédito, por ejemplo, cuando antes se decía 50% del crédito del sector debe ir a los medianos y los pequeños. ¿Saben qué terminó cuando se juntaban eso? Que los pequeños recibían el 7% y el 43% lo recibían los medianos. Lo que hemos hecho aquí al redefinir los pequeños, canalizarlos exactamente esos sectores que nunca recibieron ni subsidios ni crédito. Esa definición es clave. A ver, ministro, para entenderla bien, ¿cuál es el total de productores agrícolas que tiene Colombia? Miércoles, el total de productores agrícolas me funde porque no tengo idea. La gran mayoría son pequeños por fuera. Mire, le voy a dar una cifra para que nos aproximemos. El 85% de lo que consumimos en alimentos en Colombia lo producimos en Colombia. Y de ese 85% de la comida que nosotros, pues de los alimentos que salen del campo, el grueso es producido por muy pequeños. Eso quiere decir que, bueno, hoy hay en el sector rural, depende cómo lo mida, pero puede haber el 23% de la población colombiana. ¿De pequeños? En eso el grueso es pequeños. Obviamente hay un sector todavía grande y hay un sector de mediano, pero el grueso sigue siendo el pequeño agricultor. Mire los niveles de pobreza del sector rural. Yo pensé que era lo contrario, ministra, que decir que los grandes propietarios eran del sector rural, quiero decir, eran los grandes productores del país. En términos de alimentos, no. En términos de alimentos, el grueso de la producción de alimentos lo hacen los pequeños agricultores. Dicho, dueños de la tierra, sí, los grandes, pero dueños de la tierra que produce alimentos, los pequeños. Pero los grandes son los exportadores. En el caso, por ejemplo, de las flores, bueno, hay medianos, hay muy pocos pequeños y hay grandes. Flores, café. Flores, palma africana, caña. Esos son grandes, pues hay medianos, digamos, pero pequeños en esos no hay. En el caso del café es distinto, porque el café, que es el principal producto de exportación, sí, hay medianos, muy pocos grandes, y hay mucho pequeño, que entre otras necesita una reforma agraria, porque están subsidiados en este momento. ¿Y por qué estaban tan abandonados los pequeños productores? En el caso del café... porque no el café. ¿En general? De alimentos. En alimentos, porque nunca se tuvo claro que el crédito que se decía para pequeños realmente iba dirigido a medianos. Mire, y porque pasó una cosa, ya mire, esto es increíble. Yo creía, y lo que me habían dicho es que lo que pasa es que los pequeños no demandan crédito. ¿Sabe lo que encontré? Encontré una cosa terrible. Encontré que esos pequeños sí demandan crédito, pero no crédito institucional, no el crédito que ofrece el Estado, sino el crédito que le ofrece la agroindustria, que no es un crédito formal. Entonces le pongo el caso de los arroceros. Sí, los molinos les dan el crédito a los molineros. Y resulta que se los dan carísimo, me da mucha pena. Pero ellos, los agricultores que reciben subsidios del Estado, en este caso los grandes productores, le dan crédito a los pequeños, pero no es el crédito que ofrece el Estado, sino el crédito que ellos ofrecen más caro. Pero ¿por qué aceptan los pequeños? Porque les compran la cosecha. Entonces nosotros tenemos que romper ese ciclo. Mejor dicho, o me recibe tanto o no le compro. Pues es así que se pongan bravos, pero es verdad. Entonces nosotros tenemos que llegar a los chiquitos, por eso los redefinimos. Mire, acabamos de sacar unas líneas, 9 líneas de crédito de 150.000 millones de pesos, 9, entre el 8 y el 13% de interés, cuando el interés que muchos de estos campesinos que le venden a la agroindustria están pagando intereses del 20 y pico hasta el 30%. Pero usted hace una semana también aumentó subsidios. Claro, es que son 150.000 millones en créditos, sí, entre el 8 y el 13%. Inclusive, mire, algunas de las líneas, por ejemplo, bueno, eso es línea para mujer, línea para jóvenes, es línea para temas ambientales, son muchas líneas, pero son créditos que son la mitad o la tercera parte de lo que es la tasa comercial. Pero entonces, no es verdad lo que muchos creíamos, que los grandes productores de alimentos en Colombia eran los grandes propietarios de la tierra.
No. Sí, claro que son los grandes propietarios de la tierra. Lo que pasa es que de alimentos. ¿Sí? No, de alimentos no. Los alimentos básicos, bueno, los ganaderos sí producen la carne y muchos de ellos tienen tierra. Sí, al margen de la carne. Pero fuera de la carne, digamos, lo que producen las frutas son chiquitos. Hortalizas frutas también son chiquitos, frutas son chiquitos. En arroz hay de todo. En arroz hay grandes, hay medianos y unos cuantos pequeños. Pero el grueso de la fruta, de los vegetales, de muchos de esos productos son pequeños. Y estos pequeños productores de alimentos, ¿qué deben hacer a partir de ahora para beneficiarse con el crédito que usted anuncia? Ir a los bancos, pero empezar por el Banco Agrario. ¿Bancos privados? Pueden ir a los bancos privados también, porque los bancos privados tienen acceso a estas líneas de Finagro. ¿El Banco Agrario? El Banco Agrario es el más importante, que claro, tiene que volverse mucho más banco de fomento. Acuérdense que el banco se estaba convirtiendo en un banco comercial. Sí. No, en ese momento recibe todo el apoyo, no le cuesta la plata, se la da Finagro, que es el banco de segundo piso. Entonces ellos sí pueden en este momento tener estas tasas de interés tan bajas, pero también los bancos comerciales. Otorgándola a través de Finagro. Sí, Finagro financia estas líneas, fue la que propuso estas líneas. Es ahí donde canalizamos estos recursos a bajo costo. Y usted prevé, señora ministra, que qué tipo de alimentos, en este momento estamos en cosecha de fruta, me parece. Sí, estamos en la época de siembra en este momento. Hay algunos productos que la cosecha es permanente, pero esta es época de siembra. Pero la cosecha grande siempre es en el segundo semestre. Pero aquí lo que pasa es que hemos tenido, pues por eso es que los riesgos, cubrirle los riesgos es muy importante, porque acuérdense lo que pasó en el invierno y la amenaza del verano. Mejor dicho, lo que usted hace ahora es estimular la siembra. Eso es lo que estoy haciendo. Estimulemos la siembra. ¿Cómo? Primero con créditos baratos. Segundo, vienen estimulados porque los precios de los alimentos venían altos. Eso es un estímulo para la siembra. Pero por otro lado, cubriendo los riesgos. Porque ya todo el mundo dijo, no, pues sí, ya el invierno se va a pasar, cosa que no parece tan claro todavía, ¿o no? Pero viene el Niño. Entonces la gente va a decir, el pobre campesino va a decir, no, pues entonces yo no me arriesgo. Pero si le decimos, prácticamente le financiamos toda la póliza que usted tiene para cubrir el riesgo del invierno, de inundación, inclusive del volcán, inclusive de pérdida de ingresos. Estos riesgos cubren hasta el 80% de pérdida de ingresos por una caída en precios o por alguna circunstancia. Es decir, señora ministra, cualquier campesino productor de alimentos que nos esté escuchando en este momento, si sufre algún desastre, que Dios no se nos oiga, por invierno o por sequía, lo que siempre está asegurado. Está asegurado en un 80% y la póliza se la regalamos en un 90-95%. ¿Y yo no que debe hacer simplemente ir al banco? Tiene que ir al banco. Ir a las aseguradoras. Las pólizas, seguros. Tiene que ir todas las compañías de seguro, me dijo la presidenta de Finagro, están absolutamente informados de estos subsidios. Este es un excelente negocio también para las aseguradoras. Ya nos pidieron información, porque ellos nos tienen que apoyar, porque para ellos es muy bueno. Van a tener un mercado mucho más amplio de seguros con la seguridad de que el gobierno está pagando gran parte de la póliza. Porque yo entendía que Fasecol y compañía no estaban muy de acuerdo. No, ahorita sí, pues imagínense el negocio. Si el gobierno paga una gran parte de la póliza, sí, se les amplía el mercado. No, mejor dicho, no es que pierdan aseguradores como consecuencia de la no aparición de los agricultores, productores de alimentos, sino que los reemplazan por el gobierno. No, pues imagínense, le estamos diciendo, vendan pólizas que nosotros le cubrimos. Si son medianos, entre el 45 o el 30%. Si son muy pequeños, entre el 90 y el 95. Si son un poquito menos pequeños, entre el 80 y el 90. O sea, ellos tienen asegurado un mercado financiado por el gobierno. Pero tenemos a los pequeños productores que le pierdan miedo a sembrar. Tenemos que sembrar. Y mire, señora ministra, ¿qué mensaje tiene usted inmediatamente después de comerciales para los grandes productores de alimentos, en el sentido, quienes tienen grandes extensiones de tierra y siembran alimentos? Que tienen que seguir sembrando. ¿Qué? Pero sin subsidio. Pues
Ellos ya saben cómo es el riesgo. Mire, los arroceros grandes tuvieron un aumento de precios del 50% en el precio del arroz el año pasado. Sí. O sea, sí, pero la es que, finca tiene. Sí, pero digo, es que arroceros no son los únicos productores de alimentos grandes. Son muchísimos. Sí, pero el grueso, ¿cuáles son de los más grandes fuera de las carnes, no? Pues los avicultores también son grandes. Mire, por ejemplo, la carne. Mire, ¿usted sabe cuánto vale una libra de carne en el mercado? Yo hago mercado y hago mercado cerca de mi casa de Tabio y está el triple. Exacto. ¿Qué va usted a hacer, señora ministra, con el precio de la carne? Bueno, a ver, yo le explico qué pasó con la carne. Resulta que la exportación de ganado en pie, que es una parte muy pequeña del hato ganadero, nos disparó los precios de la carne por una sencilla razón, Yami. Porque no cumplían con ninguno de los requisitos para exportar ganado en pie, que se va a los países árabes, que hay que mandarlo en pie para que ellos lo procesen de acuerdo a la religión. Resulta que ellos no cumplían ni con los 70 días, creo que había que tenerlos a los animales antes de enviarlos cuidados con veterinario, ni con los requisitos de embarcarlos de manera que tuvieran lo mínimo para garantizar el bienestar. Entonces no les costaba. Entonces estaban en el mercado común y corriente comprando ganado carísimo. ¿Qué hicimos? Pusimos a que se funcionen los reglamentos. Sacamos una resolución que todavía está en consulta, pero le quiero decir al país que en este momento se bajó la exportación de ganado en pie significativamente. Luego el precio de la carne no puede seguir subiendo, ¿sí? Porque ya se les bajó el negocio, porque ahora sí tienen que cumplir con unas cosas que implican unos costos, luego ya no pueden disparar el precio porque tienen que asumir los no sé cuántos días de tener el ganado antes de enviarlo, de tenerlo en barcos que sí cumplan con los requisitos que se exigen. No, pero a ver, señora ministra, con todo respeto, la carne se está yendo para Venezuela, o inclusive para Asia, África, a través de Venezuela, y eso es imposible de controlar. Claro, lo que me dice Fedegan es que el porcentaje de lo que se exporta con respecto al hato ganadero sigue siendo muy bajo, que no es una proporción muy alta comparado con el hato ganadero. No, de contrabando. No, es muy posible, pero el costo real, fíjate por qué se para la disparada del precio de la carne cuando se caen las exportaciones de ganado en pie. Ahí tienes tú que sí hay un efecto entre la especulación que generaban estos exportadores de ganado en pie, que no cumplían con ninguna de las reglas y podían darse el lujo de pagar exageradamente el costo porque no tenían otros costos. Pero es que con semejante frontera, señora ministra... Sí, no, yo sé. No, el tema del contrabando. El contrabando es terrible. Yo sé. Es que, a ver, uno lee que los grandes beneficiados de la exportación de carne de Colombia son Asia, fundamentalmente Asia. Hay algo África, pero fundamentalmente Asia. No, es cierto, es cierto. Ahora, Colombia con este manejo flojo que tenemos de las fronteras es muy difícil. Sí. Y ese es uno de los retos inmensos que ha tenido todo gobierno y vamos a ver si aquí podemos hacerlo mejor. ¿Quién hace mercado en su casa? Sí. Cuando puedo. Pero hago mercado cuando voy a mi casa de Tabio, que es de vez en cuando me dejan, y quedo frustrada porque encajicada que el mercado me valía nada. No, esto se me ha disparado. Sí. No hay nada que no me cueste 200.000. Ya antes hacía mercado con 50.000 pesos. El doble o el triple. Sí, es verdad. ¿Cuánto le costaba a usted una libra de carne hace un mes? Por ejemplo, mire... 8.000 pesos. No, pero mire, yo compraba lomo. Sí, que aquí me parecía carísimo porque el lomo estaba, no sé, 25. Allá valía 10, 12. Ahora mínimo 18, 19.000 pesos en calidad. Por eso, antes 8.000. O 10.000 máximo, y ahora está en 18. Y hoy 28. Es una barbaridad, la verdad. ¿Y cuál es el origen de ese aumento? Pues mire, yo creo que la verdad... Pues el precio de los alimentos empezó a dispararse salvajemente desde el año antepasado. Empezó la curva, ahí está. La única ventaja que tenemos es que esa tendencia se quebró, cosa que no ha pasado con la inflación en general. La inflación se está medio estabilizando en 13, pero la de alimentos sí se quiebra. Hay un gráfico que muestra la tendencia del precio de los alimentos en este momento. La curva
del alimento en el gráfico que ustedes están viendo es la roja. Hay una tendencia a la baja. La de los alimentos es la azul. La roja es la inflación en general. La de alimentos es la azul, que usted ve que este año se quebró. ¿Y usted cree que esa línea descendiente se va a mantener? Por eso es el afán de que produzcan. Por eso es el afán de producir. Entre otras, producir, y a mí hay una cosa muy importante. Tenemos que sustituir la importación de maíz. Tenemos que sustituir la importación de soya, porque la de trigo no la podemos sustituir. Y eso explica, como le digo, el 60% de la inflación. No, ni trigo ni cebada. Pero Cebada maíz. algo, pero no mucho. Estábamos importando maíz. Es que lo de maíz es inaceptable. Nosotros tenemos que llegar a 1 millón de hectáreas en maíz para sustituir importaciones. Y este año haciendo un esfuerzo muy grande, los grandes productores me dicen que pueden llegar a sembrar 400.000 hectáreas. O sea, estamos lejos. La productividad nuestra ha sido muy baja comparada con la productividad de los mercados internacionales. ¿¿Por qué pasamos de ser exportadores de maíz a ser importadores? Acuérdese, Yamid, cuál era la norma cuando se abrió la economía en los 90. Acuérdese un ministro de Hacienda que decía, importemos alimentos. Los mercados internacionales subsidian los alimentos y son baratos. Y nosotros tenemos el 70% de la población urbana, importemos. Nos llenamos de importaciones. Acuérdese que se perdió 1 millón de hectáreas de productos del sector agropecuario, de pequeños campesinos. Ahí estamos pagando el precio. Nos llenamos de importaciones que, aunque solo son el 15% de lo que consumimos, nos explican el 60% de la inflación, porque es el huevo, la carne, el pollo, la leche, ¿sí? ¿Pero estamos importando huevo? No, pero es que las gallinas las alimentamos con el maíz y la soya que importamos. Es que ese es el problema. Los alimentos procesados viven de importaciones en una proporción muy alta. ¿Y cuándo seremos autoabastecidos por maíz nuestro? Pues mire, yo veo que haciendo un esfuerzo gigantesco podemos reducir en algo, pero por lo menos si seguimos en una estrategia y no bajan mucho los precios internacionales y mejoramos la productividad que está estancada del maíz y de muchos otros productos, nos vamos a demorar fácilmente este gobierno y el próximo si la política sigue. Pues eso depende. Pero no vamos a ser autosuficientes en trigo, o sea que el pan, olvídate. Sí. Ni en cebada, cerveza, tampoco. Entonces, pan para arriba. Pan para arriba. Sí, señor. Y el maíz, muy divertido, porque el maíz que sustituye el de importación es el de los grandes productores. Y a los campesinos le dejaron el maíz de la arepa, así que a consumir arepa. Me han dicho, las perspectivas para todos los alimentos que dependan del maíz no son buenas. Pues vamos a hacer el gran esfuerzo. Yo estoy esperando una propuesta de los grandes productores de maíz, que son los grandes productores de los alimentos concentrados. Es que ahí es donde está el problema, porque ellos alimentan las vacas, alimentan los pollos, los cerdos, etc. ¿Cuánto estamos importando de maíz? Pues la gran mayoría, no tengo la cifra en este momento, pero importamos más que producimos. Mucho más. Sí, mucho más. No te digo que necesitaríamos 1 millón de hectáreas en maíz para poder sustituir las importaciones. No. Y haciendo un esfuerzo, y ahorita estamos en 100.000, 200.000, 150.000, o sea, estamos lejos. Bueno, ministra, y mire, ¿y qué pasó con la propuesta de los ganaderos? De Fedegan. Bueno, a ver, le cuento. Pues va más despacio de lo que yo quisiera y de lo que quisiera el presidente. En este momento, que podamos comprar en la costa atlántica y en el Magdalena Medio, que es donde está la demanda por tierra, sí, de los ganaderos podemos tener 10.000 hectáreas. Y nos han ofrecido mucho más, pero nos han ofrecido, primero, tierra que no es productiva. Segundo, otra cosa dice Fedegan. No, Fedegan puede que alguna de la tierra productiva que nos han ofrecido, que es mucha, puede ser en la altillanura. Ahí no podemos hacer reforma agraria. A ver, ministra, con todo respeto. Fedegan dice, mire, hay esta tierra, compren la productiva, ¿por qué no la compran? No, pero es que realmente que podamos comprar, que sea productiva, que esté en la región Caribe y en el Magdalena Medio, no tenemos más de 11, 12.000 hectáreas. Esa es la verdad.
¿Qué ofrece Fedegan? Que de Fedegan. Vamos a, mire, ¿Eso es lo que ofrece Fedegan realmente? De lo que ofrece Fedegan, no, eso no es lo que ofrece Fedegan. Fedegan ha ofrecido mucho más, pero de lo que cumple con los requisitos de ser productiva, de no ser baldíos, de no haber estado enredada con paramilitares, tenemos 11, 12 mil hectáreas que podemos comprar. Apenas. ¿En consecuencia? En consecuencia vamos a hacer otra estrategia. ¿No lo van a comprar? No, sí, lo vamos a comprar. Ya en un mes estamos comprando más o menos 10.000, algunas de ellas de Fedegan, por primera vez. 10.000 hectáreas. Pero vamos a hacer una estrategia distinta. Para dedicarlas a la agricultura. Para distribuirlas a pequeños campesinos. ¿Vamos a hacer qué dice usted? Vamos a hacer una estrategia distinta. Ya tenemos los mapas de dónde están los grandes latifundios que son muy productivos y muy mal utilizados. Eso suma 6 millones de hectáreas, más la tierra de los baldíos, la tierra de la SAE, más la tierra de las víctimas. Los baldíos no los podemos comprar, son los regalos. Pero en eso tenemos casi 5 o 6 millones de hectáreas. Vamos a ir a hacer negocio con los grandes productores que tienen esas tierras que no están utilizando. ¿Y por qué no usa la tierra de los bandidos? Ojalá, ya la sentencia salió. Pero la SAE no funciona. No, es que con la SAE, esto es muy importante. En el plan de desarrollo incluimos entre 19 y yo creo que 21 artículos que nos agilizan la tierra de la SAE. Que nos agilizan la tierra que tienen de las víctimas y que nos agilizan ir a comprar directamente, ir donde un latifundista. Y le digo, usted tiene 3.000 hectáreas, ¿verdad? Tiene una vaca por hora, como digo yo. Hagamos un negocio. Véndame 1.000 y usted se queda con 2.000 si quiere. Y yo le doy un ICR, un incentivo de capitalización rural, para que usted, en vez de ganadería extensiva, una vaca cada hora, haga una ganadería intensiva y le damos un subsidio. Y yo le compro 1.000 hectáreas. Pero para hacer la agricultura. Para hacer agricultura y distribuirla, porque esa es tierra muy productiva, muy mal utilizada. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Desde cuándo? Desde ya. Estamos esperando que salga el plan de desarrollo, porque el plan nos da un artículo que nos permite hacer esto más rápido. Ministra Cecilia, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. A usted, un gran abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Asonada en Estadio de Medellín fue planeada por Barra Brava del Nacional. Revelan audios y videos de Noticentro 1 CMI. Policía busca líderes que dieron la orden de invadir el campo para poner en práctica plan de ocupación del campo. Audios demuestran que se trató de una retaliación contra directivas del Nacional por cancelación de beneficios. Presidente del Nacional confirma que se hacían pagos por más de 1.000 millones al año a Barra Brava. Fueron eliminados. Partido del jueves próximo del Nacional por Copa Libertadores contra Melgar de Perú se jugará en Barranquilla. Violentos no pueden volver a los estadios, dice Di Mayor, al anunciar revisión de videos y pedir penas más duras. Gobierno convoca Comisión Nacional de Fútbol para el 27 de abril. Atentado en Cúcuta. Explota caneca con bomba en un parque. Muere vendedora ambulante. Presidente Petro habla ante la ONU y pide más democracia y menos sanciones para países latinoamericanos. Campesinos reciben tierra de finca de extraditado. Graves emergencias por invierno en todo el país. Tormenta eléctrica en Bogotá. IDEAM declara alerta en 599 municipios por deslizamientos. Buen ambiente en cumbre sobre salud, dice el liberalismo. Se desploma comercio menor en el primer trimestre del año, revela Fenalco. Millonaria partida para seguro agropecuario a pequeños productores de alimentos. Incentivos para crear empleo para jóvenes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI revela los videos de las cámaras de seguridad del estadio Atanasio Girardot con el minuto a minuto de los desmanes previos al partido entre Nacional y América de Cali, que terminó suspendido. Las autoridades rastrean el paradero de 2 personas que se ven en las grabaciones y que al parecer dieron la orden para que la Barra Brava invadiera el campo del estadio Atanasio Girardot. Estos son los videos de las cámaras de seguridad del estadio Atanasio Girardot que analiza la policía y la fiscalía para judicializar a los integrantes de la barra de Nacional implicados en los graves desmanes.
Las autoridades buscan identificar a este hombre, quien se ve minutos antes frente a la tribuna del sur del estadio. En la grabación se ve cómo poco a poco los barristas llegan hasta el borde de la gradería hasta que reciben esta señal. Ahí empieza el caos. 15 segundos después tumban las vallas que dispuso la policía e invaden el césped. Minutos después empezó la batalla campal con la policía. Del video también las autoridades buscan identificar a este hombre que también estaba al lado de la policía. Además del video que ya está siendo analizado, los investigadores indagan estos audios en los que se infiere que los hechos fueron premeditados y coinciden con lo que se ve en el video. La barra se va a parchar el domingo en Baja. Ahí, así casi que en las barandas para tirarse uno para la cancha. Y que vamos a llevar trapos de Coca-Cola y que vamos a eliminar de Postobón. O sea, vamos a empezar una guerra fría contra Nacional y sus dirigentes. Y es que el lío entre las barras y las directivas de Atlético Nacional lleva varios meses, pero explotó el viernes de la semana pasada cuando la directiva suspendió la entrega de cerca de 500 boletas de cortesía para cada partido que llegaban a las barras. Si nos toca meternos a la hijueputa, nos metemos a la hijueputa y armamos un mierda allá, y si nos toca cogernos con los tombos nos cogemos, pero que esas no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Tenemos autorización de todo, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años. En los audios también se habla de las 500 boletas que le retiró la dirigencia Nacional a las barras. Ese p*** no está midiendo el aceite, y entonces ¿qué va a hacer? La barra, vamos a buscarle boleta a todos los que no van a tener, porque no las van a dar. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que indagan varias amenazas de muerte contra los directivos de Nacional tras la reunión del viernes con los barristas, y además indagan otros hechos como una posible extorsión. También se conocieron unos audios en los cuales se revela que los desórdenes obedecen a una retaliación contra las directivas del Atlético Nacional por la cancelación de algunos beneficios a una barra brava. Este audio revela la reacción de la barra de Nacional después de que la directiva verdolaga decidió cortar relaciones y eliminar las prebendas de las que hasta hace poco gozaban. Le quitaron el camello a los pelados de logística, le quitaron las boletas a los de trapo, le quitaron boletas a la banda, o sea, le quitaron boletas a todo el mundo. Las acciones violentas no solo estaban destinadas a entorpecer el partido de ayer por Liga contra el América, también tenían por objetivo perjudicar a Nacional en su duelo de Libertadores programado para este jueves ante Melgar de Perú. El partido es de Conmebol, hacer sancionar a Nacional económicamente, o sea, ven una bengala o alzar el trapo, que eso solamente que va a hacer esa mera sanción. De momento, la directiva de Nacional se mantiene firme en su intención de eliminar todos los beneficios a la barra Los del Sur. Y en las últimas horas se conocieron las primeras medidas luego de la suspensión del partido entre Nacional y el América de Cali por los desórdenes que protagonizó una barra brava. Hernán Muñoz en Medellín, buenas noches. Detalles de las determinaciones. Claudia, buenas noches. La saludo desde las afueras del estadio Atanasio Girardot en Medellín. Después de una extensa reunión, el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, confirmó que se suspende el partido por la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Melgar de Perú. Según él, porque no están dadas las condiciones de seguridad para el ingreso de la hinchada. Escuchemos las declaraciones. Se suspende es porque hoy continúa un conflicto entre representantes de barras, entre las barras, el club, nosotros mediando, y las condiciones están muy parecidas a lo que pasó ayer y no queremos exponer a los ciudadanos de Medellín a este acto violento que ocurrió el día de ayer. No queremos que eso se repita. El encuentro será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y por ahora se mantendrá la misma fecha. El Atanasio Girardot, según las autoridades, por ahora no será alquilado. Hemos dicho que sí, podemos hacerlo, siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad y logística necesarios para un evento como ese. Y que se determine
de acuerdo a la fuerza pública disponible, si este será un evento con aforo o a puerta cerrada. Durante una rueda de prensa, el presidente del Club Verdolaga confirmó una millonaria cifra que recibía la barra Los del Sur anualmente y dijo que esto hoy es el epicentro de las diferencias entre ambos. Sí hay un valor importante estimado anual y obviamente pues es un valor que para un club que en este momento tiene una situación compleja, pues hace un hueco importante. Por ¿Cuál eso, es el valor? Es un valor por encima de los 1.000 millones de pesos. 89 heridos, entre ellos 40 policías, 8 capturados y 17 cámaras de seguridad destruidas, dejó la jornada de vandalismo previo al clásico. Así luce el estadio de los antioqueños, que dejó pérdidas por cerca de 1.000 millones de pesos. Mañana a las 10 de la mañana nuevamente fue convocada una mesa del fútbol para poner sobre la mesa esta discusión entre la barra Los del Sur y los dirigentes de Atlético Nacional. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Y por su parte, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR, Fernando Jaramillo, aseguró que los violentos no pueden volver a los estadios y pidió penas más duras para los responsables de desórdenes en estos lugares. El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, rechazó los hechos de violencia ocurridos ayer en el Atanasio Girardot. Rechazarlos con toda la vehemencia. Yo creo que esos hechos han sufrido el rechazo de medios de comunicación, de líderes de opinión, de mucha gente en Colombia, y eso es importante que se rechacen de manera contundente. La dirigencia del fútbol se declaró poco respaldada por la ley en términos de penas a los violentos. Definitivamente yo creo que hay que endurecer las penas desde el punto de vista penal, y personas que han estado haciendo estos disturbios, estos hechos de violencia, pues tengan un castigo ejemplar y casi que no puedan volver a entrar a un estadio de fútbol. La reprogramación del partido entre Nacional y América sigue estando en el aire. Estamos viendo cuál es el mejor momento para programar ese partido. No es fácil por el tema de Copa Libertadores, por el tema de Copa y por el tema de Liga. Por eso es que causa tanto traumatismo una acción de estas, de tener que aplazar un partido por actos de violencia. El comité disciplinario del campeonato establecerá esta semana las sanciones administrativas producto de los hechos ocurridos ayer en Medellín. Frente a esta situación y por otros hechos violentos ocasionados por grupos de personas relacionadas con el fútbol, el gobierno convocó para el 27 de abril la Comisión Nacional del Fútbol. El anuncio lo hicieron desde el Ministerio del Interior a través de un video distribuido a los medios de comunicación. Convocaremos y continuaremos el ejercicio en nuestras comisiones locales de fútbol y este 27 de abril estaremos adelantando la Comisión Nacional de Fútbol en el marco de la Ley 1270 y, por supuesto, integrando a esta comisión las políticas de seguridad humana. El viceministro insistió en que el gobierno respalda las acciones y medidas que las alcaldías y las autoridades competentes implementen frente a estos hechos que afectan la actividad futbolística. En otros hechos, las autoridades en Cúcuta investigan lo sucedido con un explosivo detonado en el centro de la ciudad. Este causó la muerte de una mujer y dejó a 6 personas heridas. Una vez más, Cúcuta, que ha sido catalogada como una de las ciudades capitales más violentas del mundo, vivió en zona céntrica Parque Mercedes Ábrego los rigores de los actos terroristas, cuando muy cerca del CAI de la policía accionaron un artefacto explosivo en donde una humilde vendedora ambulante perdió la vida en forma instantánea y 6 personas resultaron heridas. Se presenta la detonación de un artefacto explosivo, el cual habría sido instalado en una cesta de la basura contigua al CAI. El explosivo, que al parecer tendría como objetivo el CAI de la policía. Esta es una zona donde se mueve el microtráfico de alucinógenos. Las autoridades señalan a un grupo al margen de la ley como autor de este atentado. Tenemos como conocimiento que en este sector del departamento delinque el grupo armado organizado ELN. En lo corrido de este año, en el área metropolitana de Cúcuta, han asesinado a 85 personas en forma violenta y van 12 atentados con explosivos, 2 contra la policía y 10 por el no pago de extorsiones. Con una intervención en las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro cumplió hoy su primer día de agenda en los Estados Unidos. El mandatario pidió cambiar deuda pública por cuidado del medio ambiente y reveló que le pedirá al presidente Joe Biden en relación con Venezuela. En Nueva York, nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches.
En este escenario, el principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro fue el único mandatario, el único jefe de Estado del planeta en intervenir en el foro número 22 de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas precisamente, cuyo presidente fue un líder indígena zenú de Colombia, Darío Mejía Montalvo. El jefe de Estado aquí le reclamó a la humanidad porque no hace las inversiones necesarias para preservar el ecosistema. Como lo ha dicho en Colombia en reiteradas ocasiones, esto compromete la humanidad. Que se cambie la deuda por acción climática, que los estados todos puedan disminuir su endeudamiento para que pueda aparecer un espacio financiero público que permita adelantar resultados climáticos concretos, no por miles de millones de dólares, no solo en los países más pobres de la tierra, tiene que ser por billones de dólares y tiene que cobijar a todos los países de la tierra. Les reclamó el presidente Gustavo Petro a los países del mundo que dice se dedican a hacer la guerra en vez de salvar el planeta. Un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, ¿cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática? La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que implica la crisis climática. En rueda de prensa que concedió a medios internacionales, el presidente Gustavo Petro reveló uno de los temas que tratará en la Casa Blanca, en la oficina oval, con el presidente Joe Biden, las sanciones económicas que tiene su gobierno al de Nicolás Maduro en Venezuela. Es un tema a dialogar, se va a realizar una cumbre en una semana prácticamente en Bogotá, de cancilleres europeos, del gobierno de los Estados Unidos, de muchos gobiernos de Latinoamérica, en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega, con un objetivo: el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, cero sanciones. Por supuesto, la agenda bilateral de los dos países es el tema central para el encuentro Biden-Petro. En su agenda de un día en Nueva York, el jefe de Estado colombiano tuvo reunión también con empresarios de 25 multinacionales que tienen inversiones en Colombia. A esta hora viaja a Stanford, donde mañana dará una conferencia sobre transición energética y paz total. Recordemos que el mandatario de los colombianos tendrá como eje central de su visita de una semana en Estados Unidos el encuentro con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Desde las Naciones Unidas, Noticentro 1 CMI acompañando la gira del presidente Gustavo Petro. Buenas noches. La Corte Constitucional inspeccionó hoy 3 centros de detención transitoria en Bogotá. Advirtió que hay una tragedia humanitaria en esos sitios de reclusión. La Corte le está haciendo seguimiento a la crisis que declaró hace un año por la indignidad que se vive en los centros de detención transitoria, aunque ordenaron evacuar a todos los condenados de esos sitios diseñados para la detención preventiva de sindicados. El magistrado Jorge Ibáñez encontró que en Bogotá siguen viviendo 528 condenados en un hacinamiento del 270%. Hay una tragedia humanitaria en los centros de detención transitoria que nos obliga a tomar a todos una serie de decisiones. Es muy negligente y muy inaceptable que se dediquen a condenar personas y a amontonarlas como animales, ¿sí? En Engativá, la policía encierra a detenidos en un cuarto diseñado para albergar basuras y este baño sirve de dormitorio a los hombres de Puente Aranda, estación que también alberga a una mujer mayor. Tengo 74 años y yo sufro de POC, asmática e hipertensa. Los condenados claman por un traslado. Queremos que nos trasladen de acá, queremos salir de este sitio porque pues acá están vulnerando nuestros derechos. Nosotros queremos salir de este sitio y no nos colaboran. Llevo 2 años y 2 años aquí metido y no me trasladan para ningún lado. ¿no? Yo soy la que más tiempo llevo acá. Yo soy la líder de esta celda, llevo 14 meses. Se espera un próximo pronunciamiento de la Corte sobre la problemática de los traslados. Lo que pasa es que hay un problema de interpretación que tenemos que resolver.
Una finca de casi 45 hectáreas que pertenecía al extraditado Pedro Rincón y que administró el exdirector de la Policía General Rodolfo Palomino le fue entregada a la Asociación Nacional de Reservas Campesinas para adelantar proyectos agrícolas y ganaderos. La hacienda, de nombre Granada, se encuentra ubicada en Simijaca, Cundinamarca. Tras recuperar esta hacienda que tiene por nombre Granada y que está en proceso de extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales pudo recuperarla de manos del exdirector de la Policía General Rodolfo Palomino, que según la entidad pagaba un arrendamiento que no correspondía con la calidad de las tierras. La Constitución le permite a cualquier ciudadano y ciudadana poder, si cumple los requisitos, pues ser administrador, gerente, depositario de cualquier bien de la SAE. No ha pasado así, lamentablemente esto se ha concentrado en personas pues cercanas al poder. En total son 44,8 hectáreas que recibirán 100 familias de la zona de reserva de Togui en Boyacá. Las 100 familias van a salir de una de nuestras apuestas territoriales de zonas de reserva campesina, de la zona de reserva campesina de Togui, que hace parte de la organización de Azcamutoco. Van a ser 100 compañeros y compañeras que vienen trabajando obviamente la figura del reconocimiento de los saberes campesinos. Esta entrega es un reconocimiento a la lucha campesina. Hace parte de un triunfo de la lucha histórica que ha tenido el campesinado en la puja por el derecho a la tierra y el territorio. El contrato de arrendamiento se firmará por 4 años y por un valor de 6 millones mensuales. Contará con un periodo de gracia. Vamos a establecer con ellos una modalidad que es hemos denominado el contrato social y establece unos periodos de gracia hasta tanto el proyecto productivo rindiendo algunas utilidades. Ese periodo de gracia puede iniciar con 6 meses y extenderse según avance el proyecto productivo. Esta finca era propiedad del narcotraficante Pedro Orejas y actualmente se encuentra en proceso de extinción de dominio. Las lluvias provocaron nuevas emergencias en diferentes regiones de Colombia. Son más de 10 los municipios que se han visto afectados por la fuerte temporada de lluvias en el Valle del Cauca, que ha causado el desbordamiento de varios ríos y quebradas en distintas zonas hacia el norte y centro del departamento, generando incontrolables inundaciones en las vías y más de 200 familias afectadas. Cali, Yotoco, Ginebra, Guacarí, Cerrito, Guadalajara de Buga, Tuluá, Trujillo y San Pedro son los municipios donde se han reportado mayores afectaciones. En los municipios de Arenal, Norosí y Santa Rosa, sur de Bolívar, las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de varias quebradas que inundaron viviendas y cultivos. Los damnificados de estas poblaciones, donde centenares de familias perdieron sus cultivos de pan coger, animales y también sus electrodomésticos, esperan por las ayudas. Apenas lloviznaba en Soledad, pero la creciente del arroyo El Salao y toneladas de basura sorprendieron al conductor de este vehículo. Milagrosamente alcanzó a salir del automóvil cuando este daba tumbos en el canal. Sin embargo, el vehículo fue arrastrado. La corriente lo llevó aproximadamente por el canal, unos 2 kilómetros más arriba, hasta el barrio Villamundi. Allí, habitantes del sector lanzaron cuerdas y pudieron detener el vehículo, que quedó completamente destrozado. En Bogotá se registró una tormenta eléctrica que dejó sin servicio de energía a un amplio sector del norte de la capital. A esta hora la situación está normalizada. Tormenta eléctrica en Bogotá. Rayos, granizo e intensas lluvias afectaron a la mitad de la ciudad. 11 localidades reportaron inundaciones y varios sectores del norte se quedaron sin luz. Una falla en la subestación de Usaquén afectó por varias horas el fluido eléctrico en esa localidad, en algunos sectores de Chapinero y en el municipio de La Calera. Sobre las 7:30 de la noche se empezó a restablecer el servicio. Aunque no hubo emergencias de consideración, el tráfico colapsó en algunas zonas de la capital. Uno de los corredores más afectados fue la carrera séptima, donde se registró el volcamiento de un furgón por cuenta de la inundación. 599 municipios están en alerta por los deslizamientos en esta primera temporada de lluvias, según reveló el IDEAM. Aumentan las lluvias en el país.
sumado a condiciones en altura que activan este desarrollo de la nubosidad en el territorio colombiano en las últimas horas y con probabilidad inclusive de algunas lluvias importantes acompañadas de tormentas eléctricas. Las alertas por deslizamiento se reportan en 599 municipios. 82 se encuentran en alerta roja. Estas alertas rojas están especialmente localizadas en sectores de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, también en zonas de las regiones andina, pacífica y el oeste de la Orinoquía y Amazonía. Algunas cuencas están bajo constante monitoreo por posibles crecientes súbitas. De los ríos Magdalena y Cauca, también en las cuencas de los ríos del Piemonte Amazónico a la altura de los departamentos de Caquetá y Putumayo. La primera temporada de lluvias irá hasta el mes de junio. La violencia contra los firmantes del acuerdo de paz se agudiza en el país. En solo 24 horas fueron asesinados 2 ex reincorporados en hechos aislados. En menos de un día se confirmó el asesinato de 2 firmantes del acuerdo de paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Se trata de la muerte de Carlos Cortés Henao, quien fue ultimado en Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo. Actualmente adelantaba su proceso de reincorporación. Las circunstancias de su muerte se desconocen. En otro caso aislado fue asesinado Suil Bejarano Robledo, otro ex-FARC quien actualmente adelantaba su proceso de reincorporación en el departamento de Chocó. Hizo parte del espacio territorial de reincorporación en Héroes de Murrí, en el municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia. Su cuerpo fue arrojado al río Quito, según las primeras informaciones de las autoridades. Con este, ya son 8 los ex-FARC asesinados en Colombia este año. Desde la firma del acuerdo son 356. Y en las últimas horas otro líder social fue asesinado por sicarios. El ataque se presentó en Puerto Rondón, municipio de Arauca. El defensor de derechos humanos fue identificado como Hernando Montoya Melo, ex candidato a la alcaldía de ese municipio. Ya van 50 líderes sociales asesinados este año. Alerta en Bogotá por el incremento en los homicidios. Este delito creció un 34% en lo corrido del año en comparación con el año anterior. Casi la mitad de las muertes violentas son por sicariato. Los homicidios en Bogotá siguen disparados. A la fecha, más de 280 personas han sido asesinadas en la capital, un 34% más que el año anterior. El homicidio es el que preocupa, recordemos que es el estándar internacional de medición de seguridad. Solo en el mes de marzo murieron 80 personas, 7.5 más que el año pasado. Lo preocupante es que el 21% de los homicidios se concentra en la localidad de Ciudad Bolívar, pero también hay alerta en las localidades de Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Bosa. El sicariato sigue siendo uno de los principales problemas y precisamente son 3 factores: venganzas, deudas de honor o ajuste de cuentas. El hurto a personas bajó un 50% en marzo, pero aún así 177 personas son asaltadas al día. El hurto a carros subió, se robaron 320 vehículos, 10 diarios. Los partidos Liberal, Conservador y Verde aseguraron que hay un buen ambiente para que la reforma a la salud del gobierno Petro sea tramitada y aprobada en el Congreso. Mañana será el primer debate en la Comisión Séptima y también se conocerá el articulado final. En el Ministerio de Salud se llevó a cabo un encuentro entre el ministro del Interior, la ministra de Salud y varios representantes de partidos políticos. Liberales, conservadores y verdes aseguran que hay buen ambiente para que la ponencia de la reforma a la salud pase con mayoría de votos. Hay un muy buen ambiente, hay que decirle al país. Hay un buen ambiente, creo que hay buenos acuerdos importantes. No, de sacar adelante el proyecto. Ya el tema de mayor importancia en cuanto a decisión está reservado a las bancadas de los partidos. Los 2 representantes a la Cámara del Partido Verde que estamos en Comisión Séptima, con absoluta seguridad vamos a apoyar la reforma. Alfredo Mondragón, ponente del Pacto Histórico Partido de Gobierno, aseguró que se incluyeron las propuestas fundamentales de los partidos. Va a llegar modificado, es posible que incluso tenga menos artículos y eso se da en buena medida porque la discusión, el trabajo conjunto de todos estos días nos ha permitido identificar elementos comunes. Pese al panorama de concertación, las EPS esperan ser escuchadas. No soy de ningún partido. Yo no sé por qué no podemos hablar. La paz se construye hablando, las reformas se construyen hablando. Mañana se conocerá la ponencia de la reforma a la salud con las modificaciones e iniciará el primer debate del proyecto.
La inestabilidad en el volcán Nevado del Ruiz sigue siendo alta. Han aumentado los movimientos en su interior, producto, según el Sistema Geológico Colombiano, del ascenso de fluidos hacia el cráter. Por ello, permanece con vigilancia las 24 horas del día, minuto a minuto, con monitoreo constante para percibir cualquier mínimo movimiento, y al mismo tiempo se avanza con las evacuaciones, informando a los pobladores sobre la persistencia de la alerta naranja. Fueron capturados 6 sujetos solicitados en extradición por Estados Unidos. Según la Policía de Antinarcóticos, los 6 extraditables traficaban cocaína en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia. Desde la posesión del presidente Gustavo Petro han sido extraditadas 142 personas acusadas en su mayoría de tráfico de drogas. 3 retroexcavadoras usadas en la minería ilegal fueron destruidas en la región de la costa pacífica nariñense. Un duro golpe propinaron unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y Policía Nacional a la red de explotación minera ilegal en el Triángulo del Telembí. Desde el aire se divisa la destrucción ambiental en el proceso de extracción minera. Se logró en las últimas horas la ubicación y destrucción de 3 excavadoras usadas para la extracción ilícita de yacimientos mineros en los municipios de Barbacoas y Magüipayán, en el departamento de Nariño. La maquinaria destruida tendría un valor aproximado de 900 millones de pesos y sería de propiedad de disidencias de las FARC. Este es el segundo golpe propinado en el Triángulo del Telembí en lo corrido del año. Como un psicópata, calificó Laura Hidalgo, la madre de la asesinada DJ Valentina Tres Palacios, al estadounidense John Poulos, luego de que este hombre pidiera que sea anulado el juicio en su contra por el feminicidio de la joven. Radica en la idoneidad de la traductora. Argumentando que no entendió la traducción de la audiencia de imputación de cargos, la defensa del estadounidense John Poulos pidió anular su juicio por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Con ocasión a la intervención del intérprete o de la traductora, se violaron el derecho a la defensa y el debido proceso al ciudadano John Poulos. Eso no existe, es decir, aquí desde las audiencias preliminares el juez de control de garantías fue muy riguroso en que el señor Poulos entendiera el acto de comunicación que es la imputación de cargos. La mamá de Valentina Tres Palacios dice que esta es una jugada de Poulos para quedar en libertad. Este hombre está tan psicópata, tan mal de la cabeza, es un hombre tan malo que no merece estar libre. La verdad, esperamos del señor juez y de la justicia de Colombia que se haga presencia en este caso y que la muerte de mi hija no quede impune y que le den la pena máxima a este hombre. El 27 de abril se decide la petición de Poulos para definir si se anula el proceso o arranca el juicio. El Tribunal Superior de Bogotá determinó que las interceptaciones telefónicas al expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena son legales. Con la decisión se reanudará el juicio contra el abogado Cadena, que estaba suspendido mientras se definía si esa prueba podía ser usada en el proceso por presunta manipulación de testigos en el caso contra el expresidente Uribe. Una de las más grandes y peligrosas bandas dedicada al robo de autopartes fue desmantelada por la policía. Luego de una persecución de varios minutos por vías de Cundinamarca, la policía logró la captura de 6 personas señaladas de robar en grandes cantidades llantas, espejos y computadores de vehículos. En el 9º aniversario de la muerte del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se presentó en Barranquilla la Ruta Macondo. La ruta, que rinde homenaje a Gabo, es un recorrido por los sitios icónicos que hicieron parte de la vida del Nobel. Es un recorrido que incluye la Casa del Telegrafista, la Casa Museo Gabriel García Márquez, la estación del ferrocarril del municipio de Aracataca, entre otros. Esta noche la Corporación Autónoma de Cundinamarca aprobó la modificación de la reserva Thomas van der Hamen, ubicada en el norte de Bogotá. El Consejo Directivo de la corporación le dio luz verde a la sustracción de 29,87 hectáreas, es decir, se les levantaría la protección de reserva para que se destinen a la construcción de vías que permitan descongestionar el norte de la ciudad, como la prolongación de la avenida Boyacá, desde la calle 186 hasta la calle 235. La votación fue 11 votos contra 1. El único voto negativo fue el del Ministerio de Ambiente. Con 3 ponencias positivas, empezó la discusión en el Consejo de Bogotá del proyecto de acuerdo para incrementar el predial a prestigiosos clubes sociales.
El proyecto busca incrementar el impuesto predial para prestigiosos clubes en Bogotá. Los clubes sociales y deportivos todos pagan una tarifa de 6.5, que es menor a una ferretería, a una panadería, a una frutería en cualquier barrio de Bogotá. Se plantea subir la tarifa de 6.5 por mil a 8 por mil y máximo a 10 por mil. Por ejemplo, según una proyección revelada en el Consejo, el Country Club pasaría de pagar 8.400 millones de pesos de predial a 10.600 millones aproximadamente. El Club El Nogal pasaría de pagar 591 millones por predial a 738 millones. Y eso reporta un aumento en lo que paga cada socio del 4%. Implicaría más o menos que esos impuestos puedan llegar a duplicarse en un plazo de 2 años. 16 clubes con avalúos superiores a los 10.000 millones de pesos pagarían más predial a partir del 2025 si llega a ser aprobada esta iniciativa que tiene 3 ponencias positivas. Un informe del Banco de la República anticipa una estabilidad de la inflación para el mes de abril. Tal como lo viene diciendo el Banco de la República, las expectativas de inflación mejoran mostrando una estabilidad, incluso reducciones en varios sectores. De acuerdo con el informe del emisor, el mercado financiero espera que el índice de precios al consumidor ceda en el mes de abril con una variación mensual de 0,89%, mientras en igual mes del año pasado se ubicó en el 1%. Varios grupos de gasto tendrán un menor crecimiento como los alimentos debido a una mejora en la oferta de algunos productos en las centrales de abastos del país. Se proyecta una inflación al cierre del año de 9,30% y de 7,60% para 2024. Es decir, a partir de ese año la inflación irá buscando el rango meta del Banco de la República del 3%. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó una caída en las ventas durante el primer trimestre del año. De acuerdo con la bitácora económica, el 77% del comercio reportó una disminución en sus ventas durante el primer trimestre del año. FENALCO señaló que la caída se viene presentando desde el arranque del año, siendo marzo el mes con mayor afectación. La alta inflación anual, hoy en niveles del 13,34%, redujo el consumo de los hogares en bienes durables, vehículos, muebles y electrodomésticos. Aunque llevemos 4 meses consecutivos y el Banco de la República a su vez incrementando las tasas de interés, pues ha producido unos efectos muy complicados en el consumo. Si se quiere, gran parte del consumo en este país se hace con tarjeta crédito. El dirigente afirmó que también se ha visto afectado el comercio de confecciones por el alza en aranceles hasta del 40%. Ya se empieza a ver una carestía marcada en el vestuario, en la ropa importada. Esto producto del efecto de los aranceles del 40% que se impusieron recientemente por parte del gobierno. La tendencia se mantendría en buena parte del año. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció una millonaria partida para el seguro agropecuario. Se trata de un plan de apoyo del Gobierno Nacional a los agricultores del país para que aseguren sus cosechas de cara a los riesgos climatológicos de los próximos meses. El seguro agropecuario tendrá un monto de 95.000 millones de pesos para un alza del 11,7% frente a los recursos destinados en 2022. Estos son apoyos para que se financien y se subsidien pólizas de seguro para que garanticen, sobre todo los pequeños y los medianos, sus inversiones de siembra y cosecha. El presupuesto inicial favorecerá a los microproductores con una cobertura de subsidio del 90 al 95%, pequeños entre el 80 y el 90% y medianos del 30 al 40%. Vamos a amparar a los pequeños y medianos de riesgo biológico, climático, que lo estamos viendo todos los días, geológico, miren lo del nevado, o de precio. Estos son seguros que le van a dar un margen de estabilidad, digámoslo así, a los pequeños productores. Por otro lado, la ministra de Agricultura hizo referencia al mercado de la carne al señalar que se han tomado las medidas para frenar incrementos injustificados del producto. Bogotá busca promover el empleo de jóvenes. La alcaldía subsidiará una parte del salario a las empresas que vinculen a su nómina a personas entre 18 y 28 años. Se calcula que en Bogotá hay cerca de 200.000 jóvenes desocupados, por lo que el distrito alista incentivos para las empresas que decidan emplearlos. La alcaldía financiará el 25% del salario en contratos formales a 6 meses y el 35% a un año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones,
cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.257 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 8,19% a 37.000 pesos. La acción de Celsia fue la que más cayó, con una pérdida de 3,44% a 2.971 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,31% a 32.300 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.431 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.380 pesos y la venden en 4.450 pesos. Un euro cuesta 4.850 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con un centavo. El azúcar se transó en 24,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.556 pesos. Tenemos noticia al cierre. El expresidente Andrés Pastrana envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, horas antes de su encuentro con el presidente Petro, advirtiendo que Colombia es un caos. El presidente de la Cámara, David Racero, quien acompaña al presidente Petro en su visita a Estados Unidos, respondió vía Twitter advirtiendo que la misiva de Pastrana es una traición a la patria.